Jazba es una película de Bollywood, cine hindi del norte de India, de suspenso y drama, protagonizada por Irfan Khan como Johan y Aishwarya Rai como Anuradha. Comencemos. Empezamos viendo a una mujer llamada Anuradha haciendo ejercicio al aire libre. Anu regresa a su casa y vemos que tiene una pequeña hija llamada Sanaya. Esta la lleva a la escuela como de costumbre. Luego pasa a una audiencia que tiene, ya que es una abogada muy prestigiosa. En la audiencia gana el caso en favor de Abbas, un supuesto negociante. El hombre le agradece y le ofrece ayuda si alguna vez lo necesita. Por otro lado, en una oficina de la policía vemos a unos funcionarios hablando con uno de sus oficiales. Su nombre es Johan. Aunque es un gran detective, le recriminan porque le han abierto una investigación por un caso de sobornos. Johan no niega nada. Sus superiores lo suspenden de su cargo mientras se lleva a cabo la investigación. Otro oficial intenta sobornar a Johan si quiere que lo ayude con el proceso. Más tarde, Johan se dirige a la oficina de abogados donde trabaja Anu, pues son muy buenos amigos, ya que estudiaron su primaria y secundaria. Johan le cuenta a Anu que lo están investigando por recibir sobornos y le pide su ayuda. Ella le comenta que los inocentes no pueden pagar sus honorarios, pero que pensará sobre su caso y luego mirará cómo resolver. Ella se despide de Johan, pues dice que debe ir al gimnasio ya que el día siguiente tiene una competencia de carreras en la escuela de su hija. En la mañana en la escuela, los niños hacen relevos con sus padres. Anu corre rápido y gana su carrera. Todos los niños van a abrazar a sus madres, pero Sanaya no aparece. Anu la busca desesperada, pero no la encuentra, por lo que contactan a un grupo de investigadores de la policía para que encuentren a su hija. Más tarde, Anu recibe la llamada de un sujeto misterioso, quien le da indicaciones que la conducen a un sitio apartado, pero la policía va con ella y el sujeto corta la comunicación. Pasadas las horas, el sujeto misterioso se comunica de nuevo con Anu. Este le ha enviado unas fotos de Sanaya a su correo. El tipo le ordena decirle a los investigadores que su hija ya está a salvo con su abuela, y Anu así lo hace. Les agradece a la policía y se va. El sujeto misterioso vuelve a llamar a Anu. Le revela que quiere que defienda a un hombre, quien fue condenado a pena de muerte. Según él, es inocente. Dice que en 4 días es la apelación. Sin más salidas, Anu acepta y empieza a investigar el caso. El caso se trata de una joven de nombre Sia, quien fue maltratada y accedida, luego dejada sin vida bajo un puente. El expediente dice que el culpable se capturó casi inmediatamente, un hombre llamado Niyas, ya que encontraron restos de ADN y huellas en la casa de la joven. Anu contacta a su amigo Johan, ya que ese caso fue llevado por él. Le pide que le diga todo sobre el caso de Sia. Este solo dice que su madre es una profesora llamada Garima. Anu va a la cárcel a ver a Niyas para darse cuenta que es un tipo muy prepotente. La abogada crea una coartada para Niyas. Anu vuelve a reunirse con Johan y le da un cheque para que pague su soborno con la condición de que le ayuden. Así van a hablar con el médico Satish, quien hizo la autopsia de Sia. Satish dice que la joven se encontraba muy mal, se notaba sevicia en sus heridas y que cree que fue algo tanto repentino como por venganza. Al día siguiente, Johan y Anu van a hablar con la maestra Garima. Ella recuerda que su hija era un poco rebelde, esto desde que sus padres se divorciaron. Luego el señor falleció y cuando ella cumplió 18 años, quiso vivir independiente. La señora dice que su esposo murió por culpa del estilo de vida que llevaba. Al final le pide a Anu que no deje que Niyas quede libre. Por otro lado, un ministro llamado Mahesh le pide a un fiscal que no permita que Niyas sea liberado, ya que le dará imagen muy negativa a su partido político, pues tienen como bandera combatir a los aprovechadores de mujeres. Anu y Johan van al domicilio de Sia. Viendo las marcas recrean los hechos del día del crimen, pero no entienden aún qué conexión hay entre Sia y Niyas. Anu dice que quizás Sia llegó ebria esa noche y el verdadero culpable entró, la accedió y le quitó la vida y se marchó. Luego Niyas entró a robar y se resbaló con la sangre y dejó así sus huellas por toda la casa. Anu va a un bar donde estuvo Sia la noche de los hechos. Ahí ve a Benny, el exnovio de Sia. Ella intenta hablar con el hombre, pero este corre hasta que es interceptado por Johan. Benny, como se llama el sujeto, solo le sugiere que busquen en la computadora de Sia, pues dice que ella estaba saliendo con otro muchacho.
El tipo misterioso llama a Anu para informarle que Sanaya está teniendo problemas de salud y le indica dónde dejar los medicamentos. En la mañana, Anu va al lugar y pone la medicina en una cartuchera que tiene un perro Rex. Luego le ordena soltarle la cadena. También le dicen que en la caja hay un regalo para ella. Es la ropa de su hija Sanaya. Mientras ella está revisando la caja, su hija empieza a llamarla. La ve a lo lejos, en un auto. Corre hacia el auto, pero el sujeto misterioso se la lleva de nuevo. Anu siente mucha frustración. Al lugar llega Johan y le pide que le diga la verdad. Anu le confiesa que su hija ha sido raptada y es mentira que esté con su abuela, y por eso debió aceptar defender a Niyaz. Johan se enfada por no contarle antes. Anu se calma un poco y le cuenta a Johan nuevamente su historia, cómo amaba a su esposo, hasta que quedó embarazada. Al enterarse de que era niña, le pidió terminar el embarazo. Dijo que su primer hijo debía ser un varón. Por esto, Anu eligió ser madre soltera y seguir con su carrera. Johan le dice a Anu que para él, Sanaya también es como su hija, y ambos encontrarán la manera de recuperarla. Anu va a la casa de Sia a obtener las fotografías de la computadora, mientras Johan investiga por su lado. Llega el día de la apelación. El fiscal lleva el caso de Sia. La señora Garima le pregunta quién es el abogado de Niyaz. Se da cuenta que es Anu y se decepciona. Anu le pide disculpas y dice que ella solo quiere dar a conocer la verdad. Más tarde, Johan le comenta a Anu que ha encontrado información sobre el tipo del que Benny les habló. Es un joven de 23 años, la misma edad de Sia. Su nombre es Sam y es un adicto a las sustancias, pero dice que para el momento de los hechos, Sam estaba internado en rehabilitación. Anu y Johan van al centro de salud. Allí interrogan a Sam. El joven se altera y rompe la grabadora que llevaba Anu. La encargada del lugar los hace retirar. Cuando van en el auto, Anu saca un papel de su bolso en el que está escrito: sé quién le quitó la vida a Sia. La nota la puso Sam discretamente. Regresan al centro de salud. Mientras Johan hace sonar las alarmas de incendio, Anu intenta hablar con Sam, pero este no coopera. Llega la nueva audiencia del juicio. Anu interroga a Satish, a la madre de Sia y a otros involucrados. Mientras, en un barrio, Johan vigila a una mujer. Es la novia de Niyaz. La madre de Sia se siente mal con las preguntas de Anu, ya que insinúa constantemente que por la rutina y estilo de vida de ella fue que ocurrió el fatal desenlace. Anu le dice al juez que Sia era una consumidora constante de sustancias y que la persona que le quitó la vida era alguien de su confianza, ya que no se forzó la cerradura. En ella solo entró a robar dinero. Más tarde, al estrado pasa a declarar la novia de Niyaz, quien confiesa que Niyaz sí conocía a Sia y además era quien le suministraba las sustancias. En el receso, Anu le reclama a Niyaz por no ser sincero, ya que dijo no conocer a Sia, pero este muy soberbio le confiesa que sí fue él quien accedió por la fuerza a la chica y que luego le quitó la vida. Anu se siente muy mal por esto. La abogada sigue investigando a la novia de Niyaz. También buscan el auto de Sam, donde se supone se deshicieron del cuerpo. Es un auto amarillo. Lo revisan y encuentran un arete y una argolla. Anu lleva esos hallazgos con el forense. Aquí ella recibe una llamada de Johan, quien le informa que han descubierto algo importante. Esto es que Sam no es cualquier sujeto, pues es hijo del ministro Mahesh, el cual se encontraba en campaña e internó a su hijo para no dañar su carrera. En la noche, Anu regresa a su casa y allí encuentra al ministro Mahesh, también al sujeto que había defendido antes, llamado Abbas, con otros hombres. Amordazan a Anu y Mahesh le pide a la mujer dejar a su hijo Sam en paz, pues no tiene nada que ver. Solo dice que él sirvió de idiota útil para el verdadero culpable. Comenta que las sustancias le han hecho mucho mal a su hijo. Luego queman todos los documentos relacionados con el caso que tiene la abogada y se van dejando la manguera del gas abierta. Anu logra desatarse y desatar a su nana y cortar el escape de gas. Johan, por su parte, ha recibido el nombre y ubicación del sujeto misterioso que siempre llama a Anu. Este ya lo había visto antes en el restaurante observando a Anu. Johan le pregunta dónde tiene a Sanaya, pero el sujeto logra escapar. Mahesh ordena a Abbas encargarse de cuidar a su hijo. Pasados los días, llega el nuevo día de audiencia. Anu dice al juez que ese día sí estaba con su novio Sam y Niyaz solo fue a suministrarle la mercancía.
Niyaz y Sia quisieron intimar, pero Sam los vio y perdió los estribos. Al juzgado llega Abbas, quien lleva a Sam y lo pasan a declarar. Este confiesa que sí estuvo la noche de los hechos con Sia, pero él no le quitó la vida, pues estaba dormido. Cuando se despertó la vio tirada sin vida. Se asustó mucho y la llevó a su casa. Allí su padre se enfadó, la limpiaron y la dejaron bajo el puente. La abogada también da a entender que es un tema de poder del ministro Mahesh y él fue quien manejó el caso. El juez estudia todo y ordena poner en libertad bajo fianza a Niyaz, además de poner bajo custodia al ministro Mahesh y a su hijo Sam. Abbas dice a Anu que era el favor que le debía. Niyaz va a buscar a su amigo, el hombre de las llamadas anónimas, el cual inesperadamente atropella a Niyaz. Más tarde la policía intercepta el lugar donde han dejado a Sanaya. La niña se reencuentra con su madre y con Johan. Johan sigue pensativo por ese caso, pues intuye que hay algo extraño que no han notado. Johan recibe un mensaje de uno de sus informantes, le dan la ubicación y hora de donde estará el sujeto de las llamadas anónimas. Johan va al lugar y lo sigue, lo amenaza para que confiese todo. Por su parte, Anu va a ver a Garima. Le pide disculpas por defender al tipo que le quitó la vida a su hija. También le dice que ella lo hizo por su pequeña Sanaya y no tuvo opción. Y en ese momento, Anu ve una escultura a la que le falta una mano y recuerda días antes que le enviaron una mano de cerámica con una nota amenazante. También ve la cama y recuerda que era donde le habían mostrado una grabación de su hija Sanaya. Garima sonríe y dice que efectivamente ella era quien quería que Niyaz fuera liberado. Ella fue quien planeó todo. Vemos que el sujeto de las llamadas anónimas fue contratado por Garima, ya que conocía a Niyaz. Luego de arrollarlo en el parqueadero, lo dejó atado a una caseta, dejándolo a disposición de Garima. Esta le dijo al sujeto que morir quemado era lo mínimo que merecía por la manera en que le quitó la vida a su hija. Anu se enfada por haber tomado a su pequeña para llevar a cabo su venganza. Garima dice que no se preocupe, pues la cuidó bien y que ella está en paz con haber vengado a su hija. Ahora no le importa lo que pase con ella. La policía ya ha sido informada de todo por Johan, por lo que llegan a arrestar a Garima a su casa. Pero Anu dice que ella defenderá su caso, pues la entiende como madre. Y ya que pudo hacer que un delincuente quedara libre, va a hacer que una madre también lo haga. Pasadas las semanas, vemos a Johan cocinando en un restaurante. Ahí llega Anu. Johan dice que como no le aceptaron reintegrarse en la policía, abrió su propio restaurante y que ese será su nuevo trabajo. Ellos se abrazan y se despiden. La palabra jazba es un término en urdu que significa pasión o que describe un sentimiento intenso. En el caso de la película, este término lo vimos expresado tanto en la abogada Anu, movida por querer salvar a su hija defendiendo a un criminal, como expresado también por la madre de la fallecida, Sia, a quien la movía el sentimiento intenso de venganza, sin importar el precio. Esta película fue estrenada en el año 2015. Tiene el estilo thriller. Esta película fue el regreso de Aishwarya Rai al cine de Bollywood, luego de 5 años en pausa que tomó por su maternidad. También fue la única colaboración que tuvo en pantalla con el destacado actor Irfan Khan. La película es un remake de una historia surcoreana del año 2007 llamada Seven Days. Ya ven que la historia es muy del estilo de K-dramas, películas de Corea. En la película al final también vemos unas cifras. Cada día se presentan 90 casos de abusos a mujeres en India, pero solo 10 de estos casos son reportados y tristemente menos de 3 casos de los 10 llegan a ser investigados. Vemos que hay mucha falencia en el sistema de justicia de India. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado. Adiós.